Hola, muy buenas a todos y os doy la bienvenida a este episodio número 4 de Mirabetes Corner Podcast. En este caso, vamos a tener una charla con una invitada muy especial. Hola, Preséntate. hola a todos, mi nombre es Nuria y bueno, para que no me conozcas, soy la pareja de Raúl. Sí, la verdad que somos los dos graduados en educación primaria, entonces como este año es año de oposiciones también, creo que es conveniente tener una charla sobre todo este tema de la educación, bien sea o centrándonos en las oposiciones, que también será en otro podcast, como el tema elegido para esta charla, que es hablar un poquito de la situación actual de la educación, Sí, cómo se exactamente. encuentra y los problemas actuales. Sí, más que nada porque hoy en día encontramos en las aulas, bueno, nosotros aún no hemos tenido la oportunidad de poder desarrollarnos mucho como docentes, pero durante nuestras prácticas pues hemos podido ir observando diferentes problemas en las aulas pues que se podrían solventar de cierta manera o tratar de manera diferente. A ver, comenzando hablando por esto. Tú, Dime. bueno, ambos hemos tenido durante la carrera como 3 periodos de práctica. Sí. ¿Cuáles son, dirías tú, los problemas más comunes que nos podemos encontrar ahora mismo en el aula? Bien sea, o digamos, por culpa de los niños, entre comillas, o por culpa de los docentes que no sabemos gestionarlo. ¿Cuáles dirías tú que son los más comunes? Pues a ver, como tú has dicho, bien, hay 2 ramas, los problemas que podemos detectar a través del alumnado y los problemas que podemos detectar de los docentes en este caso. Y bueno, centrándonos en los alumnos, algunos problemas así a destacar que me vienen a la mente serían, por ejemplo, pues el desconocimiento del idioma, Ujú, ya que cada vez más están viniendo más niños extranjeros ujú. a las aulas y en general a España que no tienen el dominio del español, que hablan cualquier otro idioma, entonces eso les imposibilita o les dificulta de cierta manera, pues el poder seguir el ritmo del resto de sus compañeros. Luego, pues también encontramos que cada vez más, no sé todavía bien el motivo, pero hay muchos niños que necesitan alguna adaptación curricular. Entonces, pues bueno, pues encontramos todas esas dificultades en los alumnos y luego centrándonos en los problemas que veo en la parte de la docencia, como docentes, pues es que hay muchos docentes que están echados a la antigua, es decir, tienen metodologías muy poco innovadoras y muy poco motivadoras para el alumnado. Entonces, eso quieras que no, pues afecta en el aprendizaje. A ver, volviendo un poquito a lo primero que has dicho de los problemas con los alumnos. Sí, Sí que es verdad que yo estoy de acuerdo contigo en que a día de hoy, tú cuando entras a un aula, un docente no es capaz de poder llevar a cabo de manera normal una clase llena de 25 o 30 alumnos, depende el caso, porque como tú bien dices, hay muchísimos casos de alumnos diagnosticados con con diferentes, dificultades. exactamente. Y claro, no te permiten llevar un ritmo de clase, digamos, estándar. Y claro, ese, digamos que es otro problema que lleva ahora mismo la educación, y es que, desde mi punto de vista, faltan docentes, bien sea o docentes especializados o docentes, digamos, como de apoyo que ayuden al profesor, porque ahora mismo, o sea, ya de por sí es difícil darle una clase a 25 alumnos, cada uno de su padre y de su madre, con sus dificultades, pero encima si son dificultades añadidas, diagnosticadas, o sea, peor todavía. Entonces, claro, o sea, no es ni justo para el profesor, ni justo para el alumno, tanto para el que tiene las dificultades como para el que no, porque al final el que no las tiene, digamos que también siempre tiene que ir un poquito con el freno de mano porque no puede desarrollarse y eso tampoco es justo para él. Entonces yo creo que una posible solución sería eso, que hubiera más docentes o más docentes especializados, como pueden ser AL o PT, y que ayuden a estos alumnos y que, digamos, que el docente titular, ¿vale? El tutor de la clase, que pueda desarrollar su clase con total normalidad y que estos docentes de apoyo, estos docentes especializados, pues que se centren en ayudar a estos niños con dificultades y que al final, digamos, que se lleve un ritmo de clase más homogéneo, que no haya tantas diferencias entre el niño o la niña más avanzado y el que tiene más dificultades. No sé cómo lo ves. Esta es una muy buena propuesta, pero yo creo que puede crear un poco de controversia, porque, por ejemplo, hay casos de familias que tú llegas con toda tu buena fe como tutora del aula y le dices, oye, mira, tu niño o tu niña necesita
apoyo extraescolar, es decir, necesita ir a unas clases para, yo qué sé, cualquier área que le sea un poco más difícil. Y no, no, no. ¿Cómo va a ser posible que mi hijo o mi hija necesite eso? Y ya te hacen la cruz. Entonces, la propuesta que tú has dicho, en cierta manera, a esas familias no sabemos cómo se la puede tomar, más que nada porque a lo mejor ven que su hijo es diferente al resto y no lo llegan a aceptar o tolerar de la manera que deberían hacerlo. Sí, pero yo me refiero a niños que ya están diagnosticados. O sea, no a niños Vale. que lleven, digamos, como un retraso a la hora Sí, por de ejemplo, de estudio, leer. exactamente, sino Vale. niños que ya están diagnosticados con estas dificultades. O sea, por Sí. ejemplo, algún niño con TEA que, digamos, que tenga un PT o una L siempre con él, ¿sabes? Para hacerle las clases más fácil. Es que eso también es otro tema, que yo, por ejemplo, no veo bien el hecho de que cualquier niño que tenga clase con el AL o con el PT, que se tenga que salir de clase, que tenga que alejarse de sus compañeros. A mí eso no me gusta, que también depende del caso. O sea, hay niños que Depende también necesitan, el grado. claro, hay niños que necesitan estar ellos solos para poder concentrarse, pero hay muchos otros que no, y ellos se sienten como señalados en el momento ese en el que tienen que salir de clase y sus compañeros se le quedan mirando y no entienden por qué él no se puede quedar en la clase. Entonces, por eso yo, digamos, a ver, claro, hay casos específicos y lógicamente nada es perfecto, pero yo como reuniéndolo todo, así como que tiene más pros esa idea, desde mi punto de vista, de que tengan esa ayuda dentro de la clase y al final el tutor o el profesor que está impartiendo la clase lo tiene de manera más fácil, los alumnos que no tienen o que no presentan ninguna dificultad pueden llevar un ritmo continuado y los alumnos que sí presentan esa dificultad, pues digamos que al tener un profesor que le está haciendo todo más ameno, más sencillo para que ellos lo comprendan, pues tampoco se quedan atrás. Claro, pero eso, por ejemplo, sí que se puede hacer con alumnos, como tú dices, que lleven el mismo nivel curricular. Mm, Pero hay alumnos, en este caso, en las aulas, por ejemplo, vamos a poner que nos centramos en una aula de tercero de educación primaria mm. y tenemos un alumno que tiene una adaptación curricular de primero. Ese alumno, por mucho que tú quieras, no puede seguir la clase. Sí, pero por Entonces, eso, yo en estos casos sí que estoy a favor de que específicamente ese alumno salga del aula porque quieras que no, al final lleva un ritmo totalmente diferente al del resto de sus compañeros. Aparte de un ritmo, también lleva un temario totalmente distinto. sí, pero por eso digo que depende del caso. O sea, en Claro, casos de estos así tan señalados, lógicamente tiene que irse aparte para poder básicamente a aprender él, sí, porque si no para poder seguir es su propio imposible. ritmo. Claro. Y luego, siguiendo con lo segundo que habías dicho tú, con el problema de la docencia que hay hoy en día, es que nos encontramos con dos problemas. Los profesores, como tú has dicho, muy chapados a la antigua, que solamente siguen el libro y le da absolutamente igual todo, Sí. las inquietudes de los niños, los problemas, o sea, les da absolutamente igual, ellos solamente van allí, abren su libro, leen la página que toca, mandan deberes y ya está. Y eso al final es muy desmotivador, pero es que también nos encontramos con los docentes muy modernos, o que ellos es lo que creen que son aquellos que utilizan la tecnología para todo con el hecho de estar cómodo. De, venga, pues me voy a inventar una lectura, pero no se inventan ellos la lectura ni la hacen basándose en los gustos de los niños para motivarlos, no, simplemente se meten en ChatGPT y dicen, créame un texto de 100 palabras y 3 preguntas sobre este texto. Vale, venga, qué moderno soy. Ujú. O sea, no sé si tú lo ves igual que yo. Sí, la verdad. A ver, sobre los docentes echados a la antigua, también podemos decir que la gran mayoría son docentes que se han acomodado. Es decir, yo ya soy funcionario, yo ya tengo mi plaza, yo ya tengo mi vida resuelta y es decir, me van a pagar lo mismo, haga o no haga. Entonces ellos llegan a la clase y aunque ellos no, en cierta manera, no sé si se dan cuenta o no quieren darse cuenta, Yo creo que sí se da un problema igual. desmotivan a los alumnos, pero ellos tienen su mente tranquila de decir, yo he dado mi clase, se han enterado bien, no se han enterado, pues también bien. Porque yo voy a seguir cobrando y voy a seguir estando aquí porque ya tengo lo que quería, que es trabajar de esto. Claro, pero es que es muy desmotivante tanto para los alumnos como para, digamos, los compañeros, como podemos ser nosotros, que somos futuros docentes. Es que es muy desalentador porque tú, por ejemplo, cuando vamos a hacer las prácticas, tú ves a los niños y con profesores de este tipo y los ves que no quieren ir a clase. Y yo me acuerdo de yo ser niño y a mí me encantaba ir al colegio por el hecho de ver a mis compañeros, de estar con mis amigos, de aprender cosas nuevas, ¿vale? Matemáticas, cosas así. Vale, sí, no me gustaban de pequeño, pero bueno,
siempre llegabas a casa y tenías cosas que contar y lo contabas con emoción. Y en cambio yo veo a niños que tienen estos profesores y es que no tienen ilusión por nada y al final yo creo que una solución o algo que se debería de hacer es, digamos que seguir evaluando a los funcionarios, a los docentes que ya llevan unos años implantados en el sistema con su plaza. Básicamente para eso, para que no se relajen, porque es lo que tú dices, ellos se piensan que ya tienen su plaza, que ellos ya son inamovibles y sinceramente no hacen ni el huevo, o sea, no se molestan en un mínimo en la educación de los alumnos ni en implicarse, o sea, que no tienen ningún empeño. La verdad es que sí, hay muchos docentes que lo único que hacen es llegar, sentarse en el aula, sacar el libro, típico libro que yo, está bien tenerlo de guía, pero no seguiría al pie de la letra, la verdad, siendo objetiva. Y lo único que hacen es, venga, vamos a leer tal página, leerla, ni siquiera dar una explicación de la lectura que acaban de hacer y vamos a hacer estos ejercicios. Y luego los alumnos no entienden cómo desarrollar estas actividades y ya el maestro, pero como no lo vas a entender, si esto es lo más fácil, no sé qué, pues no, no es así. Los alumnos no entienden por qué desarrollar las actividades, háztelo al ver que tu práctica docente a lo mejor no es la correcta. Claro, pero es que ellos, al estar respaldados por el tipo de sistema que hay, en el que, como hemos dicho, a no ser que hagan alguna barbaridad, van a tener su plaza fija hasta que se jubilen, no tienen, digamos, como esa obligación o ese miedo de decir, madre mía, tengo que implicarme a la hora de hacer mi trabajo porque me pueden echar. Es que tú en cualquier otra empresa o en cualquier otro trabajo, si tú no te implicas en el trabajo, no lo haces bien, al final te pueden despedir. Digamos que al ser funcionario, A ver, la cosa no es igual. sí, la verdad es que aquí despedir, despedir, no. Claro. Pero yo sí que estoy bastante a favor de que hagan exámenes, no sé cómo se llaman, no sé si son psicoevolutivos de los docentes, exámenes pues para saber si estás bien de la cabeza, etcétera. Y ya no digo anualmente, porque anualmente a lo mejor es una exageración, pero cada 3 años yo no lo descartaría, porque también ligado a esto hay muchos docentes que presentan problemas de salud mental. Y son docentes que, bajo mi punto de vista, si tú tienes un problema de salud mental, como viene siendo una depresión, no tienes por qué ir a la clase, que en cierta manera eso no se contagia como un virus, pero sí se contagia de otras maneras. Es decir, si tú estás todo el rato, vamos a decirlo, amargado o no tienes ganas de vivir, eso se lo estás traspasando a tus alumnos porque nosotros somos el espejo de nuestros propios alumnos. Entonces, yo considero que todas esas personas que tienen pues como he dicho, algún problema de salud mental o algún problema, pues se tiene que hacer ver y se debería hacer exámenes y pruebas a todas esas personas para ver si realmente son aptos para seguir desarrollando su labor como docente. No, no, totalmente de acuerdo. O sea, es que incluso más allá de esto, yo la verdad que sé que no se va a hacer, pero yo creo que debería de haber como un cambio a la hora de hacer las oposiciones y que esto que acabas de comentar tú, que también se haga una prueba. O sea, tú, por ejemplo, cuando haces una prueba de policía, de guardia civil, tú tienes tus pruebas psicotécnicas y tus pruebas psicológicas, pues para ver eso, cómo estás tú de salud mental, cómo responderías ante ciertas situaciones. Y en cambio nosotros, que somos docentes, que estamos trabajando con niños, que son al final, digamos que el eslabón más débil que hay en la sociedad y lo más sencillo de, no sé, De influenciar. sí, de manipular, de influenciar. O sea, me parece increíble que no se tenga ninguna medida de protección con ellos, de que tú, cualquier persona, Bueno, sobre todo al principio sí se tiene. O sea, al principio, cuando tú pasas a ser funcionario del Estado, te hacen un examen. Pero luego se hace un examen al principio, pero ¿quién te dice que de aquí a 20 años tus capacidades no hayan podido cambiar? Es más, lo normal es que cambien. Entonces, por eso creo que se debería hacer exámenes más claro, por continuos, eso me refiero, no pero es solo que, uno al claro, principio. pero es que aún así, o sea, en ese examen del principio que tú dices, ¿qué se trata? Pues la verdad es que lo desconozco Claro, pero totalmente. por eso digo, o sea, serán cosas como muy generales, o sea, que tú si quieres puedes, digamos que mentirlo y pasarlo. Claro. Y que tú ahora mismo, cualquier persona con un desequilibrio mental puede sacarse la carrera y puede estar trabajando con niños y puede no estar cualificado. Y la verdad que eso es una situación que da un poco de miedo, o sea, porque al final lo que te digo, nosotros no tenemos ningún hijo, pero el día de mañana, si tenemos, hombre, a mí no me haría gracia que luego yo me entere de que la persona, bien sea chico o chica, que haya sido profesor de mis hijos,
que luego se descubra que tenía cualquier desequilibrio mental o cualquier cosa, porque al final es que no te da confianza. O sea, al final los padres confían en nosotros, nos dejan a sus niños y aparte de que ellos tienen que educarlos y todo, al final nosotros también somos parte fundamental de su crecimiento, de su madurez y de la educación que ellos obtienen. Entonces, claro, si tú no eres una persona responsable con unos valores y que pueda aportarle a un alumno cosas buenas, o sea, yo creo que tú no deberías de tener ese poder, igual que un policía tiene el poder de llevar un arma y supuestamente están capacitados para poder llevarla y son, ¿cómo decirlo?, responsables de sus acciones y de cuándo tienen que hacerlo o no. Yo diría que también los docentes al final no tenemos un arma, pero tenemos algo que también es importante, como es el futuro de los alumnos y de los más pequeños en nuestras manos. Ujú. Y ligado a esto, yo quiero añadir que yo, por ejemplo, durante todo el grado de educación primaria, he podido observar una cosa que a mí personalmente me molesta. Y es que yo he tenido compañeros y compañeras que tú le pones delante la Constitución y te la dicen de pe a pa, es decir, de principio a final te la dicen. Pero luego le pones delante 3 niños y no saben qué hacer con esos niños y están estudiando una carrera de educación primaria. Entonces, eso viene ligado a que nosotros tenemos unas oposiciones donde no se nos evalúa prácticamente. Es decir, tenemos unas oposiciones donde a nosotros nos dan X temas y nos dicen, venga, memorizarlos y escupirlos el día del examen. Y si tenéis suerte, pues a lo mejor tenéis la plaza. Y si no, pues nada. Pero a lo que me vengo a referir con esto es que no estoy nada a favor de que el sistema funcione así y sea así, porque yo a lo mejor puedo ser mucho mejor maestra sin haberme sabido esos 25 temas de memoria que una persona que sí se lo sabe. ¿Por qué? Porque yo tengo el trato con los niños y esa persona lo único que tiene es memoria. Y no por eso o sea, no por eso yo soy mejor o peor maestra. A ver, es que esto también es otro melón que hay que abrir, y es que las carreras universitarias ahora mismo no te preparan la mayoría para lo que tienes que hacer. Y bueno, por lo menos en nuestro caso, en educación primaria, son 4 años en los que tú tienes dos asignaturas contadas, quitando las prácticas escolares, que realmente te sirvan para luego ser docente. O sea, son asignaturas en las cuales se trata de aprenderlo de memoria, Escupirlo. escupirlo y no vuelves a utilizarlo ni luego en las oposiciones, ni son asignaturas que tú luego, cuando tú estés ejerciendo de docente, que te vayan a servir para algo. O sea, es que no te sirven absolutamente para nada. Y es lo que tú dices, eso al final fomenta a que personas las cuales su vocación no es ser maestro, digan, a ver, es una carrera que, a ver, siendo objetivo, no es hacer macarrones, como dice mucha gente, pero tampoco es una ingeniería aeroespacial. O sea, es una carrera bastante asequible que sí, que tienes que estudiar y tienes que llevar tus cosas al día y todo eso, pero que Es una carrera vocacional. sí, claro, eso digo, no es difícil, pero tiene que ser vocacional. O Sí. sea, pero ¿cuál es el problema? Que al ser de esta forma, hay muchas personas que quieren una vida fácil, que son conscientes de que tienen buena cabeza y dicen, mira, yo me meto aquí, aunque no me guste, yo me saco mi plaza y una vez que tenga mi plaza, hago lo mínimo Tengo y mis vacaciones aseguradas y mi salario exactamente, todos los y meses. claro, y eso al final es lo que desencadena en estos problemas. Entonces, la verdad que habría que hacer un cambio general Sí. en la educación, partiendo ya de la base de eso, de cómo se hacen las carreras y la asignatura y todo eso. Básicamente para, como tú dices, que te formen más de manera práctica, que, como tú dices, ¿de qué te sirve aprenderte 25 temas si luego te dan a 3 niños y no sabes, ¿Qué hacer con claro, ellos? no sabes transmitirles la información, si no sabes enseñarles qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Eso es. Porque, por ejemplo, yo conozco un caso que una compañera muy lista de decir la top número uno en la clase, muy buenas notas en los exámenes, etcétera. Y luego, bueno, pues a través de habladurías y de cosas que se han ido observando, la pusieron delante de un aula con 25 niños y le dijeron, tienes que explicar, vamos a poner, yo qué sé, el ecosistema. Y los niños no le hacían caso. Claro, los niños se la Los comían. niños se estaban hablando y ella estaba intentando explicar, pero nadie la escuchaba. Entonces, ¿de qué me vale que seas top número uno y en todos los exámenes buenísimas notas si luego lo que viene siendo la puesta en práctica de tu labor como docente no la sabes desarrollar? Claro, pero es que, por ejemplo, en este caso que comentas tú, este ejemplo, el problema es que esta chica intentaba hacer paso por paso, como pone en la teoría, lo que tienes que hacer. Y al final, en la teoría,
muy bien sabérsela, pero hay Pero que es saber teoría. aplicarla. Claro, tú tienes que saber aplicarla a tu clase, porque cada aula es diferente, cada aula tiene niños diferentes, con inquietudes diferentes, con necesidades diferentes, y tú, como buen docente, tienes que saber diferenciarlo y tienes que saber potenciarlo, ver los puntos fuertes, ver los puntos débiles, y a partir de ahí saber actuar. Pero claro, si tú quieres ser un robot de decir, vale, yo primero doy los buenos días, abro el libro, hago una pregunta de cómo están y entonces procedo a leer. A lo mejor hay con algunas clases que sí te funciona, pero a lo mejor hay una clase que es más disruptiva que no te hace ni puto caso, hablando Efectivamente, mal. Entonces, claro, efectivamente. si tú llegas, hay niños hablando, niños gritándose, dos peleando, y tú, Y tú mm, sigues hablando. claro, tú ni te interesas, ni interrumpes, ni intentas solucionar el conflicto, tú solamente dices, no, aquí a mí mi teoría me dice que yo tengo que seguir con mi clase, porque como soy tan buen profesor, porque yo en mi carrera me he sacado un 9, yo sé que yo lo estoy haciendo muy bien. Y además, decir que ahí tú te puedes organizar. Tú puedes decir, mira, pues yo en esta sesión voy a dar esto, en esta sesión voy a dar lo otro. Pero por cualquier motivo puede ser que llegues a esa sesión que tú tienes perfectamente organizada y que vengan y digan, no, maestra, es que mira, fulanico y menganico me están acosando. Y tú dejar totalmente de lado la programación que tengas y entonces hacer una sesión enfocada al acoso escolar para que ese alumno se sienta respaldado por el tanto por el centro educativo como por el docente, y para que el resto de alumnos aprendan, en cierta manera, que lo que están haciendo no es correcto. Entonces, muchas veces el seguir unos patrones que ya tenemos como fijados no es lo correcto, porque por cualquier motivo, como he dicho, se pueden cambiar, y no por eso está bien ni está mal, pero no llegar a un aula y decir: "No, no, no, es que yo tengo que ver los números pares y me da igual que te estén haciendo bullying, porque yo voy a ver los números pares". Pues no, las Claro. cosas no van así. Claro, y hay muchos profesores, como tú has dicho, que son chapados a la antigua, que tienen un problema que existe, que ellos, muchas clases se dedican a tocarse las narices porque no les apetece, pero ellos ya tienen en su organización que se pueden tocar las narices 2 días en el tema uno, Ujú. porque luego van a dar 4 clases seguidas a toda hostia y Eso les va a dar también, tiempo. esa es otra. Entonces, ¿qué pasa? Que se tocan las narices todos los días y luego un día en los que ellos sí tienen pensado hacer algo, que no hacen nada, simplemente mandan a los niños a hacer cosas. Ocurre un problema de estos. Y no le dan la importancia que tiene este asunto. O sea, como ellos ya tienen claro que tienen que seguir su programación, les da absolutamente igual lo que pase, los problemas que tengan los niños, que ellos van a hacer su programación y les da absolutamente igual. En cambio, un buen profesor lo que debería de hacer es decir, vale, yo tengo programado esto, pero acaba de ocurrir una situación que es mucho más importante, con la que los niños van a aprender mucho más todavía. Y en ese momento, pues deben de decir, mira, en esta sesión vamos a hablar sobre lo que ha pasado. ¿Cuál ha sido el conflicto? O si el alumno que ha sufrido el bullying en este caso, o el problema no se siente con confianza para comentarlo en público, pues sacarlo, hablarlo en privado con él y darle una lección a los niños en el sentido de hablar con ellos y decir, vamos a ver chicos, esto no se puede hacer y dedicarles, si es necesario, toda esa hora a charlar sobre el bullying y básicamente a enseñar que no pueden hacer eso, que tiene sus consecuencias, que pueden estar haciéndole mucho daño a una persona y que eso no está bien. Efectivamente, el bullying, bueno, como yo creo que todos bien sabemos, es un tema que está últimamente muy ligado en todos los ámbitos, tanto en los ámbitos escolares como en general en el ámbito de la sociedad, y que cada vez, pues, que aparecen más casos. En nuestro caso, vemos más situaciones en el ámbito de la escuela donde nos encontramos eso, niños que sufren de acoso escolar. Y la verdad que está siendo un verdadero quebradero de cabeza, ya no solo para el alumno que sufre el acoso, también es para todo el entorno familiar de ese alumno, además de para el docente o tutor del aula y para el resto del centro educativo. Sí, sí, por ejemplo, lamentablemente, estos días atrás ha ocurrido el suicidio de esta chica De de una niña, Sevilla, ujú, de que iba a un instituto y que le hacían bullying y, por ejemplo, el centro educativo no activó el plan de, el como de, protocolo de exactamente. acoso. Entonces, claro, es como que se juntan cosas que tú dices, vamos a ver, nosotros lo que decimos, no tenemos apenas experiencia y simplemente hemos estado unos cuantos meses, medio año de práctica. Pero, leche, tú sabes cuando
un niño tiene problemas. Tú sabes cuando un niño tiene problemas en casa, cuando tiene problemas con compañeros, cuando sale al patio y no se relaciona con nadie. O sea, tú lo sabes. Eso se observa y eso Claro. se ve a simple vista, Y aunque si mucha gente quiera hacer la vista gorda, pero no hay más ciego que el que no quiera ver. Y yo, por ejemplo, me baso en que yo, por ejemplo, veo un aula de X alumnos, pongamos un número, 25 alumnos, y cuando salen a la hora del recreo, ves que hay grupitos, que están los niños que juegan al fútbol, las chicas que juegan, yo que sé, a mamás y a papás, y luego ves un niño solo hablando con su bocadillo. Pues ahí ya estás viendo que ese niño posiblemente tenga pues algún problema, o bien sea en el ámbito escolar, familiar, y que ese niño puede ser que no sufra de acoso escolar o puede ser que sí, y por eso está apartado del resto de sus compañeros. claro, Entonces son cosas que a simple vista se ven. claro, y tú al final es como un buen docente lo que deberías de hacer es tratar eso, o sea, no como tú dices de hacer la vista gorda, sino de decir, vale, sé que ocurre este problema, voy a intentar solucionarlo. Y ahí a lo mejor tienes que cambiar tu programación y tienes que decir, venga, hoy esta clase le voy a dedicar a esto. Ujú. Y a lo mejor hacer dinámicas de grupo para que todos los alumnos se relacionen entre ellos y al final digamos que no haya grupos separados, sino que al final la clase, entre todos, pueden tener su favoritismo y lógicamente Sí, tendrán sus siempre amigos, todo el mundo dice: "Ay, yo tengo mi mejor amiga o mi claro, mejor amigo", pero que vale. no tengan problemas en relacionarse con el resto de compañeros, como si es un problema que actualmente se ve y que Sí, no está bien. Y luego eso, que a ver, que lógicamente no está mal tener programadas tus clases, tus sesiones y tus temas. O sea, sí, de hecho es lo que se tiene que hacer, tener una una programación para programación. que no todo sea improvisado, pero tienes que saber que es importante muchas veces la improvisación de eso, de ha ocurrido un hecho o ha pasado algo, hostia, voy a aprovecharlo, porque de esta forma van a aprender más, ya habrá tiempo el día siguiente De de seguir el libro. exactamente. Claro, hay que saber en qué momento y en qué momento. Hay días que no pasa nada y dices: "Mira, pues hoy es mi día para coger, aprovechar y seguir avanzando en el tema o explicar esto". Pero claro, ahí está un poco la función del docente de saber cuándo debe de hacer cada cosa y yo creo que eso se está perdiendo o no se está llevando a cabo. No sé si en algún momento se ha llegado a llevar a cabo, pero en la actualidad en la que hemos vivido nosotros en los colegios no se lleva a cabo. No. Normalmente, como hemos dicho, los docentes que tienen unas ideas menos innovadoras, por llamarlo de alguna manera, pues suelen ceñirse a: "No, yo tengo que dar esto y es lo que voy a hacer". Me da igual factores externos a lo que yo tenga programado, porque yo voy a tratar solamente lo que hay en mi programación. Y entonces, pues eso es también un problema, porque la educación no es solo la educación de voy a ceñirme al libro y voy a ceñirme a los temas. La educación es una educación en todo, es una educación en valores, es una educación en muchos sentidos que no se tratan en los temas de las editoriales de, ay, venga, voy a dar el tema uno del libro de Santillana, venga, ya van a aprender un montón los niños. No, hay muchísimos más ámbitos que no se tratan directamente y que se deberían de tratar y nosotros deberíamos de llevarlos en cuenta como docentes. No, no, totalmente. Y que al final ni todo es blanco ni todo es negro. Es decir, no está ni bien estos profesores, como dice Nuria, como más chapados a la antigua, ni estos modernos, como ya hemos mencionado anteriormente, que dicen, venga, que ChatGPT me haga esto. Ahora, por ejemplo, que muchos colegios cuentan con Chromebooks y todo esto, venga, vamos a hacer una actividad con Chromebooks. Y los niños al final, a mí me pasó, por ejemplo, en unas prácticas que una maestra le dijo, venga, tenéis que hacer una presentación en Canva. Vale, había niños que no sabían ni encender el ordenador. Claro, es que eso es a lo que voy, que está claro que todo este tipo de herramientas vienen muy bien y pueden ser una ayuda, pero dentro de una actividad que esté pensada, que tenga un fin. No decir, venga, yo le doy los ordenadores, esta hora me toco el papo a dos manos y ellos que se lo pasen bien, que Total. investiguen. Si no saben hacerlo, no es mi problema. Yo estoy aquí con mi móvil mientras y ellos que hagan lo que tengan que hacer. Sí, sí. Entonces, por eso digo que ni todo es blanco ni todo es negro. O sea, no está bien ni ningún polo. Y directamente que yo veo muy bien que tú quieras, porque cada vez más se están intentando introducir las nuevas tecnologías en las aulas y la nueva tecnología en la educación. Y yo veo genial que tú como docente quieras impartir clase con esos nuevos avances. Pero también tienes que saber que hay niños que por X motivos no tienen una tablet, no tienen un ordenador en su casa. Entonces no saben ni siquiera cómo se enciende el ordenador o cómo tienen, no saben ni siquiera lo que es un correo electrónico para poder acceder a cualquier plataforma educativa como viene siendo Canva. Entonces, yo veo genial que tú quieras utilizar estas nuevas herramientas, pero también veo bien
que instruyas a los alumnos desde cero. Es decir, mira, chicos, vamos a utilizar el ordenador. Primero tenemos que saber que el ordenador se enciende, que hay que iniciar una sesión. Todo el mundo desde la consejería tiene un correo con su respectiva contraseña. Que los alumnos deberían de llevar esos correos y esas contraseñas apuntados en sus agendas personales. Todo paso por paso, pero no soltarlos ahí y decir, venga, apañároslas, porque son niños. Son niños y es lo que he dicho, muchos de ellos es su primera vez utilizando una pantalla y no saben cómo se hace. Claro, y ya no solamente eso, sino que al final también tenemos que entender que al final lo principal que deben de aprender los niños cuando están en el colegio es a saber leer y escribir. Sí. Y al final hay muchos colegios que hasta están intentando que los libros sean digitales, que funcionen a través de ordenadores, de tablets. Y sí, estamos de acuerdo en que se deben de, digamos que, acostumbrar a las nuevas tecnologías y aprender a usarlas. Pero es que al final, ¿de qué sirve que manejen las nuevas tecnologías y no sepan escribir, no sepan leer? Porque yo, por ejemplo, estos últimos años he tenido los cursos de quinto, sexto de primaria, y yo me acuerdo cuando yo iba a esos cursos y yo no cometía tantas faltas de ortografía. O sea, yo sabía, no sé, digamos como las leyes de, de cómo se escribía. Tú te sabías, esta palabra es aguda por esto, esta palabra es llana por Lleva esto. tilde Claro, y o se sabías por escribe qué con B, llevaban con tilde. V, claro. Claro, y en cambio yo ahora veo faltas de ortografía de decir, es que se nota que han escrito esta palabra, a lo mejor, por primera vez en su vida. También eso yo creo que también influye mucho porque últimamente muchos padres están trabajando y no le prestan la suficiente atención a sus hijos que deberían. Entonces, muchos niños hacen las actividades deprisa y corriendo por decir, venga, que tengo, o bien tengo extraescolares, como puede ser inglés, música, etcétera, o bien me quiero ir a jugar, me quiero ir a jugar con la tablet, me quiero ir a jugar al parque, me quiero ir. Y entonces lo que hacen es hacer los deberes deprisa y corriendo, no le prestan suficiente atención, es directamente lo hacen sistemático todo y al no prestar la suficiente atención en lo que tú estás escribiendo, en lo que tú estás haciendo, pues también llega el momento en el que comete pues todos esos errores ortográficos. Sí, eso al final también es otro tema, que los niños, es cierto que tienen muchas actividades, o sea, no tienen tiempo de descansar y eso al final también hace que su nivel formativo sea menor, porque al final tú para rendir necesitas tener tu tiempo de concentración y de trabajo, pero también tienes que tener tu tiempo para desconectar, para decir, venga, voy a hacer una actividad que a mí me guste, voy a quedar con mis amigos, voy a hacer algo, claro, si tú, porque a muchos niños les pasa, o sea, tienen jornadas que son peores que días de trabajo, los dejan los padres a las 7:30 de la mañana en el colegio, se quedan en el aula matinal, toda la mañana en el colegio, luego comen en el comedor escolar, luego dos actividades extraescolares y llegan a su casa a las 7:30, 8 de la noche. O sea, al final se han tirado 12 horas fuera de su casa, alejados de sus padres, y son niños, te estoy hablando a lo mejor de niños de 7 8 años. Entonces, claro, ellos cuando llegan a su casa, lógicamente, si les queda algún deber por hacer o tienen que leerse un libro, no les apetece, a ellos les apetece estar con sus padres, estar con sus Descansar. amigos, dormir, ver los dibujos. Entonces, claro, es también comprensible que al final les están metiendo muchísima caña a ciertos alumnos y por eso luego no rinden, no están tan desmotivados con el colegio, porque ellos lo ven como que los está machacando, que no sienten ningún tipo de valor positivo sobre el colegio, es todo estímulos negativos. Eso es verdad. Y más que nada tenemos que, vuelvo a recalcar, que tenemos que saber que estamos trabajando y que estamos tratando con niños, ¿vale? Que sus capacidades no son las mismas que las nuestras. Y por lo tanto, un niño, sobre todo en edades más tempranas, tiene que tener sus periodos de todo. Tiene que tener su periodo de ir a la escuela, tiene que tener su periodo por la tarde de ponerse, centrarse, y bien sea con padre, madre, tutor legal, lo que sea, pero hacer sus respectivas deberes o actividades. Y luego también tiene que tener su tiempo para jugar. Tiene que tener su tiempo para salir a la calle, para ir al parque, para ir con sus Claro, es amigos. que no son máquinas. Claro, no estamos construyendo robots, estamos educando niños. Entonces, eso también es muy importante, pues, tenerlo en cuenta. Claro, es que eso también ya radica un poco en los padres, porque a mí me ha pasado que venga un padre o una madre a quejarse porque su hijo en X asignatura Es más flojo. no, o sea, ha sacado un 8. Y ya viene a quejarse al maestro de cómo es posible, que no sé qué, pero vamos a ver. O sea, que es un 8 que es muy buena nota, o sea, no sé, o sea, al final también todos estos problemas de los niños, pues eso, pues vienen de los padres y de la forma en cómo los educan y cómo le hacen ver la vida. Que para muchos padres, pues como hemos dicho antes, que están continuamente trabajando
las 24 horas del día, pues lo más fácil es dejo a mi hijo ahí, me olvido y ya que ahí lo eduquen, pero no, la educación no solo viene en el ámbito de la escuela, también viene y sobre todo viene en el ámbito de las familias. El ámbito familiar es muy importante para la educación de un niño. Entonces, claro, si un niño se pega las horas en la escuela o en extraescolares, al final lo que viene siendo la educación familiar la está perdiendo, en Claro, cierta manera, porque no la tiene. es que también hay familias que piensan que los educadores o los docentes Tienen que tener toda la función de educar y no es así. exactamente, o sea, se piensa que somos los cuidadores y no es así, o sea, nuestra función es enseñarles y que aprendan y sí, también eso forma parte de educarlos, pero al final la educación viene de casa, o Sí, sea, sí, tienen no que tener ya unos valores desde casa. claro, porque al final cada familia tiene uno, 2, 3 hijos, la mayoría. Ujú. Nosotros tenemos en un aula 25 alumnos. Entonces, claro, o sea, no pueden pretender que tengan La atención no es tan personalizada efectivamente, como puede ser, por ejemplo, en una casa donde tú, como bien ha dicho Raúl, tienes uno o dos hijos. Sí que puedes decir, venga, pues me pongo con este estas horas, me pongo con este las otras horas. Pero en una clase no podemos hacer eso porque es que tampoco disponemos del tiempo necesario para hacerlo. exacto, es que encima tenemos una hora por Por clase área. y entre que cambias de clase, que también los alumnos necesitan sus 5 minutitos para eso, para De cambiar de chip y conectar. también Ujú. eso, descansar un poquito porque si no, no te van a dejar dar la clase ni ellos se van a enterar, aunque estén callados no se van a enterar de lo que tú dices. Y claro, si te va el tiempo enseguida Totalmente. y no te da tiempo, que eso al final también es función del maestro el saber gestionar bien ese tiempo, que te dé tiempo a todo, que tú vayas bien, pero los niños también, que se estén enterando. O sea, que por eso decimos que es más complicado que simplemente el coger el libro, abrirlo y mandarle deberes. O A mí sea, lo que me hace mucha gracia es que estas familias que estamos ahora mismo tratando ven que el problema de sus hijos está en los docentes que los están educando en ese momento, pero no se dan cuenta que realmente el problema de sus hijos está en casa. Está en casa porque esos niños, como hemos dicho, no tienen una figura paterna y una figura materna que esté constantemente ayudándolos o directamente que los ayude. Entonces, pues claro, eso también hay que verlo porque no siempre el problema viene de la escuela o de los docentes, sino también hay que ver los problemas que hay en casa. claro, es que también hay muchos niños que son muy disruptivos en el colegio, que son muy problemáticos y el problema no radica en ellos, o sea, no, ellos no tienen, porque al final básicamente es que se están criando solos, digamos, o sea, no tienen nadie que le ponga el freno en situaciones en las que ellos se estén equivocando o que les hagan ver que eso está mal, porque es eso, se pasan el día solos y al final están creciendo viendo a otros niños cómo actúan, les da igual que estén actuando bien o mal, porque ellos ese concepto todavía no lo tienen, ¿sabes? No saben diferenciarlo. Además, normalmente, como hemos dicho, esta familia, al no estar en casa, al no conocer realmente el tipo de niño o el Sí, tipo de la hijo que la tienen, realidad de su hijo. efectivamente, pues piensan que tienen toda la razón del mundo y llegan a los centros educativos diciendo, no, no, es que mi hijo, Sí, con muchos esto, humos. sí, sí, esto no lo ha hecho, es que mi hijo no sé qué. Lo primero que tienes que decirle, bueno, no se le puede decir, pero se debería, es, oye, perdona, ¿usted sabe cómo es su hijo? No, pues entonces primero debe, Sí, deben de conocer a su hijo. efectivamente, debe hacer su labor y una vez que ya haya realizado su labor, entonces venir a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Exactamente. Y ya intentar, digamos que no saltarse escalones a la hora de solucionar el problema, sino hallar el problema, ver dónde está y a partir de ahí intentar solucionarlo, no querer ya solucionarlo de primera sin conocer cuál es el problema. Bueno, ¿alguna cosita más que añadir? De momento, eso es todo. Pues en el episodio de hoy lo dejamos, ¿no? Sí, por el episodio de hoy ya estaría todo hablado. Nada, pues espero que hayas estado cómoda, que te haya gustado esta experiencia. Sí, la verdad que es una experiencia bastante novedosa. Cuando Raúl me dijo que se iba a crear un podcast todavía no veía yo la proyección de futuro, pero bueno, que poco a poco la voy viendo y bastante orgullosa de él. Pues nada, pues este episodio número 4 lo dejamos por aquí. Esperamos que os haya gustado, que os parezca interesante. Si queréis que tratemos algún tema en específico, lo podéis dejar en comentarios, alguna cosita, que lo Que lo tendremos en cuenta. trataremos. Exactamente. Y nada, un placer, esperamos que haya gustado. Chao, chao, chao. Adiós.